Buenos días otra vez, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un gozo tenerle a todos ustedes aquí. Es un gozo para mí poder estar aquí presentando la palabra de Dios. Si usted nos visita por primera, segunda vez, siéntase bienvenido. Nos da mucho gusto y alegría que esté con nosotros. El día de hoy, mis amados hermanos, continuamos con nuestro recorrido del Evangelio de Juan y entramos a una historia fascinante que casi muchos de nosotros la conoce o ha escuchado de ella o tenemos ciertas preconcepciones al respecto de ella, y es la historia de la mujer samaritana. La historia de la mujer samaritana. Nosotros estaremos pasando 4 semanas en esta historia, y aún así tengo que decirles que es una historia que está tan empacada de datos históricos, de datos culturales, de situaciones que sucedieron en el pasado, que será muy difícil poder tocar cada uno de ellos, pero nuestro enfoque será que podamos presentar el corazón de esta historia. Y el corazón es sencillo, es solamente en Jesús se encuentra agua de vida, esto es satisfacción para el alma y vida eterna. Ese es el mensaje de esta historia, pero la manera que se nos introduce de una manera tan hermosa en la cual nosotros nos podremos relacionar mucho con ella. Muchos de nosotros ponemos muchas veces nuestra fe o nuestra confianza para poder ser saciados, para poder encontrar paz en cosas de este mundo, ya sea trabajos, ya sea propiedades, ya sea situaciones en las que queremos estar. Pero aún peor, muchos de nosotros ponemos nuestra confianza en el pecado y tratamos de encontrar satisfacción para nuestra alma, satisfacción para nuestras vidas por medio de aquello que no le agrada a Dios. El propósito de este mensaje no es solamente decir que todo eso es malo, sino apuntarnos a lo que es bueno y al lugar en el que tú y yo podemos ser saciados. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si tú estuvieras totalmente, plenamente saciado? Sin necesidad de nada más, sin deseo de algo más, sin esa comezón de satisfacer cierta cosa en tu vida. Bueno, lo que la palabra de Dios nos enseña hoy es que encontramos eso solamente en Jesucristo. Y por eso hemos titulado el mensaje de esta mañana: el pozo inagotable del Hijo. El pozo que da y sigue dando y continuará dando por toda la eternidad. Leamos la palabra de Dios, Juan capítulo 4, versículo 1, y estaremos dando lectura hasta el 18 en esta mañana. Le voy a invitar que se ponga de pie para la lectura de la palabra de Dios. Yo estaré leyendo para ustedes. Siéntanse libre de seguirme con su mirada y ahí estará en la pantalla. La palabra de Dios dice así. Juan capítulo 4, verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed
ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno, misericordioso. Gracias porque por medio de esta historia nosotros podemos ver tu gran bondad, tu gran amor, tu gran misericordia y tu deseo puro, Padre, de lavarnos, de santificarnos y de hacernos conforme a tu imagen. Te damos muchas gracias, Señor, porque como aprenderemos hoy, muchos de nosotros que estamos aquí, si no todos, Padre, tenemos mucho en lo cual nos podemos relacionar con esta mujer. Algunos tal vez hemos sido discriminados, despreciados, apartados de la sociedad por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra cultura, por causa de nuestras decisiones pasadas. Mas aún así, tú en tu gracia nos extiendes tu mano, nos extiendes tu misericordia y nos das y ofreces de esa agua que puede saciar ese deseo en nuestras almas que nada más ni nadie más puede saciar. Te damos muchas gracias por eso, Padre. Que por medio de este mensaje podamos llegar a conocerte a ti, Señor Jesús, el pozo que provee esta agua viva en nosotros, que se convierte en una fuente, Padre, que sin importar lo que suceda en nuestras vidas, podemos estar completos en ti. Muchas gracias, Señor. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Este pasaje es extremadamente interesante. De hecho, nuestro pasaje comienza con lo que pudiéramos decir 2 versos de transición. En esta transición se nos dice y se pasa la página de lo que estaba diciendo Juan acerca de la supremacía del Hijo, o más específicamente de esta situación, de esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, a esta conversación que ahora Jesús tiene con esta mujer samaritana. De hecho, algo que tal vez sepas o no, esta conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana después de la oración que hizo en Juan capítulo 17 al Dios el Padre, es la conversación más larga que Jesús tuvo con cualquier persona, al menos que aparece en la Escritura. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? De todas las conversaciones que se nos pudieron haber compartido de Jesús, de la que se nos da más información es la de esta mujer. Y creo yo que la razón es esta, que así como esa mujer, muchas veces nosotros estamos buscando satisfacción para nuestras almas en el lugar equivocado. Y por medio de este encuentro del Señor podremos ser capaces de ver cómo solamente en Jesús encontramos lo más necesario para nuestras almas, lo más necesario para nuestras vidas. No obstante, antes de que continuemos, es importante que hagamos un contraste interesantísimo en el ministerio de Jesús. Dada la manera que comienza este verso, es muy posible que este encuentro con la mujer samaritana sucedió tal vez algunas semanas o unos días después de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Ahora, ¿por qué esto nos presenta algo interesante acerca de Jesús? Bueno, déjenme les digo, los rabís de aquel tiempo siempre buscaban estudiantes que pudieran traer tal vez cierto tipo de fama a su ministerio. Querían personas adineradas, querían personas que tal vez ya habían sido educados por otro rabino que se había retirado y ahora ellos querían tomarlo. Querían personas que tuvieran buen testimonio ante la sociedad, querían personas que fueran admiradas por otras. ¿Por qué razón? Porque al traerlos a ellos como alumnos, la fama del rabino iba a aumentar. Mas sin embargo, en Jesús vemos algo interesantísimo. Al ver el encuentro de Jesús con Nicodemo, tal vez el lector crítico llegaría a pensar, bueno, Jesús era como cualquiera otro rabino. A Jesús le gustaban los de importancia. Aquí tenemos a Nicodemo, una persona de autoridad. De hecho, nos dice la palabra que era un líder, un principal entre los judíos, reconocido, admirado. Claro que Jesús se iba a interesar en él. Mas sin embargo, inmediatamente después, unos versos después, vemos a Jesús interesándose en una mujer que es totalmente opuesto
a lo que Nicodemo es. En primer lugar, Nicodemo era hombre y la mujer samaritana era ¿qué? Mujer. Nicodemo era judío, esta mujer era samaritana. No podían ser más diferentes. Nicodemo era educado en la ley y esta mujer, claramente, por ser samaritana, solamente estaba familiarizada con 5 libros de la ley. Nicodemo era adinerado, esta mujer era pobre. Nicodemo era un líder entre los suyos, esta mujer era despreciada por los suyos. Nicodemo buscó a Jesús, mas esta mujer es buscada por Jesús. Qué gran diferencia, ¿verdad? Jesús no tiene un estándar como el del mundo. Pero sin embargo, a pesar de que había tantas cosas diferentes entre estos dos personajes, los dos tenían algo en común y era una necesidad de un Salvador. Nicodemo en toda su riqueza, Nicodemo en toda su fama y admiración, Nicodemo en todo su conocimiento estaba en una posición en la que él necesitaba un Salvador. Esta mujer samaritana en todo su pecado, en todo su desprecio, en toda su pobreza, en toda la exclusividad que tenía de ser mala, estaba teniendo la misma necesidad, la necesidad de un Salvador. Y ese es el mensaje de todo este evangelio. Veremos a lo largo de él cómo Jesús conoce a ricos, cómo Jesús conoce a pobres, cómo Jesús conoce a sanos, cómo Jesús conoce a enfermos, y al final del día la necesidad de todos estos es la misma, un Salvador. Y la manera que nos lo presenta en esta historia es de una manera hermosa. En estos tres 18 versículos estaremos viendo 3 puntos principales. Número 1, el pozo del Hijo rompe las barreras humanas. Número 2, el pozo del Hijo sacia eternamente. Y número 3, el pozo del Hijo expone el pecado. Comencemos con el número 1, el pozo del Hijo rompe las barreras. Nuestro pasaje comienza nuevamente, verso 1 y 2 nos dice lo siguiente: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Es una manera muy interesante de comenzar este capítulo. Algo que tenemos que entender es que la Biblia en su lenguaje original no tenía capítulos ni versículos. Así que para nosotros a veces nos topamos en esta situación en la que está comenzando una historia y comienza, pudiéramos decir, de una manera rara. ¿Qué tiene que ver el bautizo que está haciendo Jesús con la historia que nos es presentada aquí? Creo yo que tiene mucho que ver. Es muy importante que se hiciera esta distinción entre el bautizo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Si bien recuerdan, en el capítulo 3 veíamos que se nos dice esta frase, que Jesús bautizaba. De hecho, cuando Juan el Bautista tiene este encuentro con sus seguidores que están diciendo, maestro, ¿no ves que le están siguiendo más? Y él está bautizando a más personas. Se nos hace tal vez en nuestra mente esta imagen de Jesús bautizando a personas. La razón que Juan hace este contraste y nos dice esto, que Jesús no bautizaba sino sus discípulos, es porque es muy importante que entendamos que el bautizo que Jesús hacía es exactamente lo que esta mujer iba a recibir el día de hoy como ofrecimiento. En otras palabras, el bautizo de Juan el Bautista era un bautismo humano, físico. Simplemente te sumergían en el agua y salías del agua. El bautismo de Jesús era un bautismo espiritual. Por esa razón el apóstol aclara que Jesús no estaba bautizando físicamente, sino que sus discípulos estaban bautizando en su nombre, bajo su autoridad, para que en la mente del lector no haya esta confusión de que el bautizo de Jesús era simplemente un bautismo de agua. Lo que está sucediendo aquí, se están separando estos dos bautizos. Ahora, esa es la respuesta teológica para la incógnita que pueden hacer aquí, pero otra de ellas es también, tal vez Jesús nunca bautizó a nadie para prevenir cualquier tipo de división. ¿Recuerdan en 1 Corintios las divisiones que estaban sucediendo? Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y simplemente ¿por qué? Por el bautizo. Así que imagínense si Jesús hubiera bautizado a alguien físicamente. Hubieran nacido estos supercristianos que ahora son los que tienen más autoridad, que ahora son los que tienen más poder, porque fueron bautizados por
por Jesús. Sin embargo, todos nosotros podemos decir que pertenecemos al bautismo de Jesús porque hemos sido bautizados bajo la autoridad de Jesús. La tercera razón que esto puede haber sucedido de esta manera es para especificar que el bautismo de Jesús no era definido por algo físico, sino algo espiritual en la vida de la persona. ¿Recuerdan cómo se le dijo a Juan el Bautista que del que descendiera el Espíritu de Dios como en paloma y permaneciera en él? Este es el que bautiza ¿en qué? En espíritu, pero específicamente en fuego. En otras palabras, en una transformación interna de la persona. Así que yo creo que Juan hace esto al comienzo de este capítulo para ayudarnos a entender que lo que está a punto de explicarnos él tiene que ver con este bautizo del Espíritu que Jesús nos está presentando. Esta agua viva que fluye en nosotros solamente es posible por medio de Jesús. Y esto sigue el mismo pensamiento que vimos en Nicodemo. ¿Recuerdan qué se le dijo a Nicodemo? Que si no naciera de nuevo no podía ¿qué? Ver ni creer. En otras palabras, en la historia de Nicodemo se nos presenta la obra del Espíritu Santo antes de la conversión, y en la historia de la mujer samaritana se nos presenta la obra del Espíritu Santo después de la conversión. Antes te abre los ojos, te quita ese corazón de piedra para que tú puedas sentir, puedas darte cuenta de tu pecado y puedas arrepentirte. Después te sacia de todo eso que tú habías buscado en el pecado. Ahora en Cristo encuentras satisfacción. Y esa es la historia que tenemos el día de hoy delante de nosotros. Ahora, algo interesantísimo que vemos en los primeros versos es cómo Jesús atraviesa o rompe 4 barreras humanas que existían en esos tiempos. 4 barreras que ningún rabino, que ningún predicador se atrevería a ni siquiera acercarse o estar a punto de romperlas, porque era algo que no debía hacerse. La primera barrera que Jesús rompe en esta historia es la barrera étnica. En nuestro verso 13 nos dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Esta palabra le era necesario es muy importante para nosotros, porque nos está diciendo que Jesús sí o sí tenía que pasar por ahí. Ahora, si nosotros no entendemos el contexto cultural, nos vamos a quedar, bueno, pues tenía que pasar por ahí, ¿no? Es como cuando yo quiero ir a la iglesia, tengo que pasar por esta calle. Pero la situación no era así de sencilla. De hecho, para llegar a Galilea de Judea había 3 rutas que una persona podía tomar. Y les voy a mostrar un mapa en unos momentos. Y en esas 3 rutas había una que era la preferida sobre la otra. No sé qué tan bien se pueda ver, creo que se ve bien. Ustedes pueden ver el cuadrito azul abajo que dice Judea, pueden ver el cuadrito arriba que dice Galilea. Jesús estaba en Judea y quería ir ¿a dónde? A Galilea. Ahora, él tenía 3 maneras de hacerlo. La más común es la línea café que ustedes ven. Usualmente las personas agarraban y cruzaban el río Jordán, doblaban a la izquierda, se iban todo hasta arriba y cruzaban nuevamente el río Jordán cuando llegaban al área de Galilea. ¿Por qué lo hacían de esta manera? Para evitar tener que pasar ¿por dónde? Por Samaria. Pero había otra ruta que se tomaba muy pocas veces, pero también era opcional, y era la ruta que se le llama la vía mare, la vía del mar. Y lo que hacían es doblaban a la izquierda y comenzaban a ir norte. Sé que la línea ahí parece que es sobre el mar, pero realmente era por la costa, que las personas iban caminando y llegaban hasta Galilea. Ahora bien, ¿por qué razón es que a Jesús le fue necesario pasar por Samaria? Algo que tenemos que tener en mente acerca de los judíos y los samaritanos es que, como nos dirá nuestra historia, es que no se llevaban entre ellos. De hecho, la ruta más fácil para llegar a Galilea era cruzar Samaria, y por mucho. Pero un judío pensaba de un samaritano como alguien inmundo, como alguien no merecedor, y el simple hecho de pisar tierra samaritana era una vergüenza para ellos, a tal punto que preferían cruzar el Jordán, ir norte,
cruzar nuevamente el Jordán, casi duplicando la cantidad de tiempo que les tomaría a ellos poder llegar a Galilea. ¿Por qué hacían esto? ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Quiénes eran los samaritanos? Bueno, déjenme les doy un poquito de historia. En los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, cuando el reino del sur y el reino del norte estaban separados, ellos solían tener una relación un poco de: somos amigos, pero solo si es necesario. La mayoría del tiempo estamos separados. Pero sucede algo: el rey de Asiria viene y comienza a atacar y a destruir el reino del norte. De hecho, los destruye totalmente, y ahí es donde nace la historia de las 11 tribus perdidas. ¿Han escuchado eso? Porque este hombre lo que hace es toma a todos los habitantes del reino del norte y los esparce por todo su imperio, y no hay récord alguno que nos ayude a nosotros a localizarlos. Pero dejó a los enfermos, dejó a los no muy inteligentes, dejó a los despreciados, los dejaron en el área del reino del norte. Después, lo que el rey hizo, él trajo a otro grupo de personas que eran conocidos como los cuteos. Los cuteos venían de Cuta, una ciudad o región de Babilonia, y ellos eran paganos. Ellos adoraban a dioses ajenos, ellos hacían lo que se les diera la gana, hacían muchas cosas malas. Y lo que hace el rey: fuerza a los cuteos a que vengan al reino del norte y que se mezclen con los israelitas que quedaron. ¿Sabes quiénes nacen de esa mezcla? Los samaritanos. No solamente en etnia, sino en cultura, en religión y en la manera de conducirse. Estos samaritanos lo que hicieron, comenzaron a mezclar la fe judía con la fe cutea y terminaron con una abominación. De hecho, ciertas cosas tal pareciera que adoraban al Dios verdadero, pero ciertas cosas tú te quedabas: ¿cómo es que haces eso para el Dios verdadero? A tal punto que los judíos, los que estaban en el sur, muy pronto llegaron a odiarlos y a despreciarlos. A tal punto que en el libro de Esdras, capítulo 4, cuando estaban reconstruyendo el templo, ¿saben qué sucede? Los samaritanos vienen y se ofrecen y dicen: oye, adoramos al mismo Dios, trabajemos juntos. ¿Y saben qué dijeron los judíos? No nos conviene. ¿Qué hacen los samaritanos? Bueno, vamos a unirnos a todos tus enemigos y vamos a escribir una carta llena de mentiras al rey Artajerjes. ¿Para qué? Para que vengan y los destruya a ustedes. Y una y otra vez a lo largo de la historia vemos esta enemistad entre los samaritanos y los judíos. Al tiempo de Jesús se odiaban tanto que no se querían ni ver. De hecho, un judío podía ver a un samaritano muriéndose y no iba a ir a ayudarle, sin importar si era día de reposo o no. Y lo mismo un samaritano. Es por eso que es tan impactante la historia del buen samaritano. ¿Se acuerdan de eso? Porque Jesús nos dice que el buen samaritano fue a ayudar, algo que no sucedía, porque se odiaban, se despreciaban y se evitaban. Mas he aquí, Jesús nos dice que a él le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabes por qué? Porque él no veía a esta mujer y a los samaritanos como los judíos los veían. Jesús rompe esta barrera de la etnia. Oh, mi hermano, es lo mismo en nuestros tiempos. Jesús no decide buscarnos, no decide salvarnos, no decide llamarnos basado en nuestra etnia, sino basado en su gracia. Y es lo que hace con esta mujer. Jesús viene a Samaria porque el mensaje de salvación no tiene límite cultural. No importa si eres de África, no importa si eres de El Salvador, no importa si eres de Europa. El mensaje de salvación es para que todos lo escuchen, y Jesús rompe esta barrera al él decidir: necesito ir por Samaria. Pero no es la única barrera que Jesús rompe, esta barrera étnica. Yo diría que para nosotros, tal vez viviendo en Estados Unidos, diríamos: bueno, aquí ya rompimos esa barrera, ¿verdad? Compartimos el evangelio con quien sea. A veces no lo compartimos y no hablamos el mismo lenguaje, pero sí nos podemos comunicar
lo compartimos. Esta iglesia es una viva evidencia de eso. Aquí hay mexicanos, salvadoreños, venezolanos, hondureños, de todo tenemos aquí. Y yo creo que nos llevamos bastante bien, ¿verdad? Entonces pudiéramos decir, bueno, esa barrera ya ha sido rota. Pero hay una barrera que aún nosotros hoy en día nos sentiríamos bastante inconfortables de romper para llevar el evangelio. Y es esta, la barrera moral. Verso 4 continúa diciéndonos: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vemos todo esto acerca del pozo de Jacob. Lo que tenemos que entender de esto es de que este pozo tenía aproximadamente 1800 años existiendo. Wow, era un pozo bastante viejo. Pero despeguemos nuestra mirada de ahí por un momento y veamos lo que nos dice. Era como la hora sexta. Era como la hora sexta. ¿Por qué esta hora es extremadamente importante? Déjenme les explico algo acerca de la región de Samaria. La región de Samaria, ellos padecían mucho de sequez. No había muchos lugares en los que ellos pudieran adquirir agua. De hecho, el tramo del río Jordán que pasaba por ellos no les beneficiaba mucho. Ellos vivían en sequedad. Uno de los únicos lugares que ellos podían ir a agarrar agua y que siempre les había proveído, y de hecho es tan admirado durante esos tiempos, era este pozo de Jacob. Pero había 2 horas específicas que una persona iba a sacar agua. O ya era en la mañana. ¿Por qué en la mañana? Porque no ha salido el sol, está fresco y no era labor nada fácil tener que ir a sacar agua. Literalmente tenías que caminar a veces millas, llevar tus cántaros, llenarlos de agua, ponértelos encima y caminar hasta tu casa. ¿Y sabes quiénes hacían esto? Las mujeres. Era una labor de la mujer. A veces nosotros nos quejamos de tener que bajar el garrafón del carro y ponerlo en la casa. Bueno, estas mujeres caminando iban, agarraban el cántaro y llegaban hasta sus casas, pero solían hacerlo juntas. De hecho, esta idea de ir a recoger el agua era algo que utilizaban ellos para socializar, para pasar un tiempo juntos, para chismear, dijéramos los hispanos, y aprovechaban y tenían como un grupo social, o en la mañana o en la tarde. Pero esta mujer iba a mediodía. ¿Qué sucede a mediodía? Es la parte más caliente de todo el día. ¿Sabes por qué hacía esto? Más adelante entenderemos que era porque ella no era bienvenida. Era una mujer adúltera. Nadie quería acercarse a ella. Nadie quería pasar tiempo con ella. En nuestros tiempos alguien comete adulterio, se van a burlar de ti, te van a despreciar. En aquellos tiempos hasta podían acusarla y apedrearla y matarla por ser pecadora. Así que ella, no teniendo amigas, no teniendo un grupo social, escoge la hora más difícil para ir a sacar agua, simplemente para que no se burlen y la desprecien. ¿Alguna vez has hecho eso? Simplemente la vergüenza que hay en tu vida y tratas de evitar a todas las personas porque sabes que fallaste, porque sabes que te equivocaste y no quieres que nadie te vea. Exactamente es lo que está pasando con esta mujer. Está allí sola, mas he aquí Jesús se acerca a esta mujer. Esto, mis amados hermanos, es increíble. Jesús, amigo de ¿qué? De pecadores. Mi hermano, no importa el pecado que esta mujer hubiera cometido, para Jesús su alma era valiosa. Y Jesús rompe esta barrera moral. Ningún rabino se había acercado a ella a compartir de la palabra. Ni a un samaritano, ni a un judío. ¿Por qué razón? Porque era una mujer inmunda. Era una mujer que no merecía nada. Era una mujer que no merecía a nadie. Si alguien iba a ir al cielo, definitivamente no sería ella. Mas he aquí, Jesús decide tener un encuentro con ella a tal punto que hasta sus discípulos, que probablemente se estaban quejando, ¿por qué tenemos que ir a Samaria? Él dice, me es necesario porque tengo que conocer a esta mujer. Increíble lo que Jesús hace. Pero no solamente hace eso, mis hermanos, también rompe una barrera social tan increíble. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo,
dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Oh, mi hermano, aquí está sucediendo algo atroz para un judío. Jesús acaba de romper 3 reglas que no deberían de romperse nunca en la cultura judía. Número 1, le estaba hablando a una mujer. Olvidemos que era samaritana. Un hombre no debía de hablarle a una mujer en público. De hecho, muchos, para prevenir que hablaran mal de ellos, ni a sus mismas esposas les hablaban en público. De hecho, ni las querían ver. No sé si han escuchado la historia de los fariseos, cómo a veces cerraban los ojos cuando pasaba una mujer y a veces hasta se estampaban con la pared para no ver a una mujer que no era su esposa. Y he aquí Jesús no solamente la ve venir, sino que le habla y aún hace algo peor. Le dice, dame de beber, dame de beber. Pero no solamente eso, mis hermanos. Un encuentro con una mujer de esta manera, en un pozo, podía significar que estabas tú coqueteando con ella. Y siendo y dado el testimonio de esta mujer, cualquier persona que tal vez hubiera estado alrededor pudiera decir, mira, este rabino le está hablando a una adúltera, a una mujer adúltera. No solamente era mujer, también era samaritana. Un judío no se atrevía a hablarle a otra mujer judía. Y a una mujer samaritana aún peor, porque las consideraban impuras de nacimiento. ¿Te imaginas esto? En la mente de un judío, esta mujer ya había sido impura desde el día que nació, sin importar que hubiera cometido adulterio. Ahora añádele que cometió adulterio, mas he aquí Jesús se acerca a ella. ¿Qué nos muestra esto de Jesús? Que no se trata de quién tú eres, sino de quién es Él. Otra razón por la cual sus discípulos se sorprendieron cuando llegaron, yo creo, es para la cultura judía, un pozo, hablarle a una mujer, conocer a una mujer en un pozo, tenía un significado muy curioso. ¿Se acuerdan dónde conoció el criado de Abraham a Rebeca? En un pozo. ¿Se acuerdan dónde conoció Jacob a Raquel? En un pozo. ¿Se acuerdan dónde conoció Moisés a Séfora? En un pozo. Para un judío, conocer a alguien en un pozo daba a entender que no estabas buscando solamente una relación, sino algo más de eso. Así que quiero que se pongan en su mente todo lo que está mal con Jesús hablándole a esta mujer, mas he aquí a él no le importa y viene ella y le pide de beber. Verso 9 nos dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Saben por qué esta mujer hace esta distinción de samaritano y judío? Porque también había una distinción, una barrera religiosa. La razón principal por la cual un judío no iba a hablar con un samaritano es porque en la mente del judío los samaritanos estaban adorando al Dios equivocado. Eran paganos. De hecho, los judíos decían de los samaritanos que eran peores hasta que un gentil. ¿Se imaginan? Los judíos consideraban a un gentil como lo peor que existía, pero el samaritano era aún peor que un gentil. Y el simple hecho de tomar un objeto en tu mano que un samaritano hubiera tocado te hacía impuro a ti. Y no podías ir al templo, no podías ir a hacer sacrificios, no podías ir a la sinagoga a leer la palabra. ¿Por qué? Porque estabas impuro. Y he aquí Jesús le pide a esta mujer que dame de beber, dame de beber. Oh, hermanos, si un fariseo hubiera estado aquí presente, hubiera rasgado sus ropas y hubiera dicho, ¿qué está haciendo este hombre? Esta palabra que los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, literalmente nos dice que no hay ninguna amistad entre ellos para tener algún tipo de relación. Mas sea que a Jesús no le importa eso. ¿Por qué razón, mi hermano? ¿Cuál es el principio de todos estos versículos? Jesús busca al pecador. Jesús busca al pecador. Esta mujer
cumplía todas las palomitas de una persona que necesitaba de Jesús. Y por esa razón Jesús se acerca a ella, porque para Jesús no hay barreras. Para ti, mi hermano y mi hermana, no hay barrera que te impida conocer de Jesús, porque Jesús rompe todas esas barreras. Punto número 2, el pozo del Hijo no solamente está abierto para todos, sino que sacia eternamente. Y es aquí donde encontramos el corazón de este pasaje. Nos dice lo siguiente, el verso 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué está pasando aquí? La mujer samaritana oye que Jesús le pide agua y se queja, pero Jesús responde: si tú conocieras quién está delante de ti, tú me estuvieras pidiendo agua a mí. ¿Cómo se puede trasladar esta imagen a nosotros, mis amados hermanos? Muchas veces estamos en la iglesia, oímos de Jesús, conocemos de Jesús y no estamos dispuestos a dar nada de nosotros, tal como esta mujer no estaba dispuesta a hacerla. Mas Jesús le dice: si tú verdaderamente conocieras el regalo de Dios, que mi pura presencia hoy aquí es para ti, tú me estuvieras pidiendo a mí de beber y yo te daría. ¿Qué le daría a Jesús? Agua viva, agua viva. Jesús está entrando al corazón de lo que está sucediendo en el trasfondo de esta historia. ¿Qué está sucediendo en el trasfondo de esta historia? Esta mujer tiene cierto tipo de orgullo en este pozo. Jacob se los dio. Esa es la prueba de legitimidad que ellos necesitaban. Oye, los judíos dicen que no somos verdaderos adoradores de Dios. He aquí, ¿quién tiene el pozo? ¿Quién tiene el pozo que Jacob hizo? Que Jacob dio a José. ¿Quién lo tiene? Nosotros. Y había cierto tipo de orgullo que ella tenía ahí, que en esa agua ella encontraba el agua necesaria. Mas aquí Jesús le dice: esa agua no es el agua que tú necesitas. El agua que tú necesitas es el agua que yo te puedo dar, el agua viva. Este era un término que los judíos y samaritanos utilizaban en aquellos tiempos. Había dos tipos de agua de la que tú podías tomar en aquellos días. Agua de cisterna. ¿Alguna vez tú has visto agua estancada? ¿Qué pasa con el agua estancada? Empieza a salir moho, se empieza a poner verde, empieza a oler feo, los mosquitos salen ahí. Y había agua de manantial, agua que corría. Entonces, agua viva era agua que corría y agua normal era agua de cisterna. Lo que Jesús le está diciendo a esta mujer: este pozo del que tú has estado tomando y te enorgulleces tanto, es agua de cisterna, es agua que está estancada. Mas si tú me pidieras a mí, yo te daría agua viva, agua fresca que pudiera refrescar tu alma. Sin embargo, al escuchar todo esto, la mujer no entiende muy bien y ella hace una pregunta y ella dice lo siguiente. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer está escuchando lo que Jesús le está diciendo y ella dice: oye, yo tengo el cántaro, yo tengo el lazo. Esto es hondo. Un pozo de aquellos tiempos era aproximadamente 40 metros. Y ella dice: ¿tú de dónde vas a sacar esa agua viva? Estás loco, no sabes lo que estás diciendo. Lo que Jesús quería que esta mujer entendiera es que el agua que ella necesitaba no era de origen terrenal, sino de origen espiritual. Mi hermano, el agua que tú y yo necesitamos no es de origen terrenal, sino de origen espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Lo que tú y yo necesitamos para saciar nuestra alma no se encuentra en este mundo. Puede ser lo mejor, puede ser la mejor casa, puede ser el mejor carro, puede ser la mejor esposa, el mejor esposo, el mejor lo que quieras, pero no es suficiente. Lo que tú y yo necesitamos procede del cielo y es lo que Jesús quería que esta mujer entendiera. El agua que ella tomaba, en lo que ella encontraba orgullo, no era suficiente para saciarla. ¿Y sabes qué hace una persona cuando no puede ser saciada? Busca cosas. ¿Qué había hecho esta mujer? 5 maridos has tenido. Marido quiere decir esposo. Había estado en un matrimonio formal 5 veces.
¿Cómo terminó el pasado? No sabemos. A lo mejor enviudó, a lo mejor es la mujer a la que se referían los fariseos, a los saduceos, perdón, cuando decían, oye, ¿de quién va a ser de quién va a ser esposa esta en la resurrección? ¿Quién sabe? Tal vez. No sabemos cómo había pasado eso. Muy probablemente, dada la situación, probablemente ella buscó la manera de deslindarse de ese matrimonio para estar en otro. Y ahora estaba en una situación peor. Estaba con un hombre que no era su marido. Lo que esto nos dice es que este hombre estaba casado con alguien más y ella era la amante. Ella había estado tratando de encontrar satisfacción en su vida. ¿En qué? En esta agua y en los maridos. Y no era suficiente. No era suficiente. Tal vez en su mente pecaminosa ella estaba pensando, aquí viene ahora el séptimo. Aquí viene ahora el séptimo. Mas he aquí, no es lo que Jesús le está ofreciendo. Mi amado hermana y hermana, el problema más grande con nuestra sociedad, el problema más grande con nuestro mundo es que buscamos la satisfacción de nuestras almas en el lugar equivocado. ¿Qué sucede con alguien que prueba una cerveza por primera vez? Después quiere 2, después quiere 3 y termina adicto y no es suficiente para saciarlo. Alguien que cae en drogas, ¿qué sucede? Lo prueba una vez, lo prueba 2 veces y no es suficiente. Un muchachito, una muchachita que tiene relaciones fuera del matrimonio, lo prueba una vez y no es suficiente. Y van y van y van en ese ciclo y nunca es suficiente. Y pecado te lleva a pecado porque están tratando de ser satisfechos en su pecado, en su maldad. Y lo que Jesús le dice a esta mujer, tú necesitas algo que procede del cielo, no algo que procede de la tierra. Muchas veces nos acercamos a Dios como esta mujer. Venimos a Él y queremos recibir de Él, pero queremos recibir algo terrenal. Y lo que Jesús dice, lo terrenal no es lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas es lo divino. Este pozo que Jesús ofrece es de origen divino. Y no solo es de origen divino, sino que es el mejor. Veamos lo que sucede después. Verso 12 dice esta mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Acaso tú puedes hacer más por mí que lo que ha hecho este pozo? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Muchas veces nosotros así tratamos a Jesús, de esa misma manera. Algo que el dinero no ha podido hacer, algo que la fama no ha podido hacer, algo que el pecado no ha podido hacer. ¿Acaso Jesús lo puede hacer? Mas sin embargo, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Como bien dijimos, ese pozo llevaba 1800 años. ¿Y saben un dato que se van a sorprender? Todavía existe hoy en día. Y todavía los pocos samaritanos que quedan, todavía hay samaritanos, toman agua de ese pozo. Pero ¿sabes algo interesante? Siguen regresando a ese pozo porque no es suficiente. Lo que Jesús está haciendo aquí es tomando una verdad terrenal, humana, para presentarnos una realidad espiritual. De la misma manera que una persona, y tú y yo no vamos al pozo, ¿verdad? Aunque algunos les llaman así la watermill, que vamos y llenamos nuestros garrafones de agua. De la misma manera que vamos, llenamos, nos la tomamos y tenemos que regresar. ¿Por qué? Porque nos vuelve a dar sed. De esa misma manera, una persona que vive sin Cristo nunca será saciada. Siempre necesitarás más y más y más y más, porque te falta lo mejor, te falta lo divino, que es Jesucristo. Jesús responde de esta manera, hablando de los beneficios eternos en el verso 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa palabra sed no simplemente es de que siento ganas de agua. Literalmente era usada para describir a alguien que está en el desierto y está a punto de morir si no prueba una gota de agua. Y Jesús le dice, cualquiera
que bebe de esta agua, cualquiera que trata de encontrar satisfacción en su vida, en esto terrenal, volverá a tener sed, volverá a llegar a ese punto de agonía en su vida, que todo le falta, que tal vez es depresión, que tal vez es tristeza, que tal vez es inestabilidad, problemas en el matrimonio. Cualquiera que trata de ser llenado con cosas del mundo va a tener sed. No va a ser suficiente. Vas a estar en un ciclo constante, ya sea o de pecado o de ambición o de tratar de encontrar satisfacción, pero nunca lo vas a encontrar. Mas he aquí la promesa hermosa de Jesús: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Lo que le está diciendo Jesús a esta mujer es: este placer que tú crees que has encontrado en el pecado, cuando tú pruebes del agua que yo te daré, no habrá necesidad de eso nunca jamás en tu vida. Yo a veces me sorprendo al escuchar que hay tantos jovencitos esclavizados a la pornografía, tratando de encontrar placer, aún adultos, pero Jesús tiene el mismo mensaje para ellos: cuando pruebes el agua que yo doy, nunca más tendrás sed. Por fin podrás estar completo. El problema en tu vida no es tu esposa. El problema en tu vida no es tu pobreza. El problema en tu vida no es tu carro. El problema en tu vida no es tu iglesia. El problema en tu vida es que no has probado el agua que Jesús da. Porque en el momento que tú pruebas esa agua, estás completo. Encuentras plenitud en tu vida, encuentras gozo en tu vida, y sin importar cuál es tu trasfondo, tú ahora puedes vivir y moverte hacia adelante con Jesús. Jesús, amigo de pecadores. Qué gloriosa verdad la que decían estos fariseos. Esta mujer había estado en lo peor, mas he aquí Jesús le dice: si tú pruebas del agua que yo te doy, será como una fuente en ti. Quiero que notemos lo que Jesús está diciendo. Esta palabra fuente es la misma que es usada en el verso 6 para decir pozo en el griego. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo: cuando tú pruebes el agua que yo te daré, literalmente dentro de ti habrá una fuente que producirá agua que saltará para vida eterna. En otras palabras, no tendrá fin jamás. Estarás completa hoy, estarás completa mañana, estarás completa por toda la eternidad. Es mi esperanza, mi hermano, que si tú has venido en Cristo, tú has encontrado esa paz, tú has encontrado esa satisfacción. Y si no lo has encontrado, hoy aquí Jesús, de la misma manera que llamó y se encontró con esta samaritana, se está encontrando contigo y te está ofreciendo de esta agua que no perece. ¿Cuál es el principio de este pasaje? Que Jesús ofrece salvación. Número 1, dijimos: Jesús, ¿qué? Busca al pecador. ¿Pero para qué lo busca? Para ofrecer salvación. No lo que este mundo puede dar, sino lo que solamente Él puede dar. Pero hay una realidad muy importante de esto, y esto nos lleva al punto 3. Que el pozo del Hijo no solamente rompe toda barrera, no solamente ofrece agua eterna, sino que también expone el pecado. Veamos el verso 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Alguna vez te has topado con alguien que te contesta de una manera inteligente? Y de hecho hoy, cuando vemos debates cristianos, a veces el cristiano dice algo y sarcásticamente la persona dice: oh, ok. Pero aquí la mujer ha entrado en razón. Ella ha reconocido: yo he estado tratando de encontrar paz y satisfacción en mi vida en todo el lugar equivocado. Pero le dice: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed. Esa respuesta que está dando esta mujer requiere mucha honestidad y mucha sinceridad. Jesús le está diciendo todas estas cosas y ella tal vez medita en su vida y ella dice: bueno, cuando dejé a mi primer marido, yo decía: con el segundo ya voy a ser feliz. Pero después, cuando dejé al segundo, yo decía: con el tercero ya voy a ser feliz. Y consecutivamente hasta que llegamos al quinto, y tal vez ella dijo: el matrimonio no es para mí. Yo voy a adulterar con alguien. Pero había venido a descubrir que tampoco eso era suficiente. Y ahora Jesús está ofreciendo esto y ella sea sincera a sí misma y dice: Señor,
dame de esa agua para que yo la beba y no tenga sed. Muchos de nosotros tal vez estamos cansados como esta mujer, de vivir como los inmorales, de vivir como los pecadores, pudiéramos decir, de vivir como la ovejita negra de la familia. Y tal vez también como ella digamos, Señor, danos a beber de esa agua. Pero hay algo necesario que tiene que pasar en nuestra vida. Y es esto: tenemos que confrontar nuestro pecado. Notemos, Jesús ha hecho la oferta. Ahora esta mujer está accesible y dice, dame de esta agua. ¿Y qué dice Jesús? Verso 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Por qué Jesús le dice esto a esta mujer? Muchas veces queremos el beneficio de tener a Cristo sin deshacernos de nuestros trapos sucios. Lo que Jesús está haciendo con esta mujer, lo está invitando a algo mayor. Él le dice, sí, el que me pida yo le daré a beber, pero ve y trae a tu marido. No tiene marido, ¿a quién va a traer? ¿Al amante? Los van a apedrear si se topan con alguien más. Lo que Jesús está haciendo con ella, le está diciendo, tienes que reconocer que la razón que estás, en la posición que estás, es por tu pecado. Y cuando tú hagas eso, entonces podrás beber del agua que yo te daré. Oh, mi hermano, una de las razones que muchas personas no vienen a Cristo es por el temor de dejar su pecado. Lo que Jesús le está diciendo a esta mujer, esa relación se acabó ya. Esa relación terminó ya. Yo soy suficiente. ¿Cuál es ese pecado que tú estás abrazado y arraigado a él y que por esa razón no quieres venir a Cristo porque te da temor de dejarlo? El mensaje de Jesús para ti es el mismo. Yo soy suficiente. No necesitas de eso. No necesitas de 2 pozos. No necesitas de 3 pozos. Solamente necesitas del agua de vida que Jesús da. Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Jesús no está tratando de humillar a esta mujer. Le está ofreciendo misericordia. Le está diciendo, has hecho todo eso, es tiempo que reconozcas tu pecado y vivas para mí. Hace eco esto al pasaje que leíamos esta mañana, Eclesiastés 2:17. Decía el predicador, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Tal vez estás tú en ese punto. ¿Sabes cuál es el mensaje para ti? Ven y toma de esa agua. Esta conversación que Jesús tuvo con esta mujer es el cumplimiento de una profecía hermosa que encontramos en Isaías 55:1. Dice así la palabra de Dios, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Tal vez tú es lo que necesitas, venir y comprar del Señor gratuitamente de esa agua que te puede saciar. Pónganse de pie, mis amados hermanos.